Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Vamos a estar en el siguiente bloque conversando con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, a propósito del tono que ha ido adquiriendo esta primaria oficialista cuando ya van quedando menos días, ¿no es cierto?, para las elecciones del próximo 29 de junio. La última de las escaramuzas tiene que ver con declaraciones que hizo la propia Carolina Toá diciendo que donde ha gobernado el PC ha cundido la pobreza. Por otro lado, tenemos a la candidata Janet Jara, que según la última encuesta, antes de que comenzara la veda, aparecía, ¿no es cierto?, superando a la candidata del socialismo democrático, y diciendo además que en realidad la figura de Daniel Jadwe, que había sido propuesta por el presidente del partido para integrarse a la campaña, no era necesaria, que mejor se dedique a su propia defensa. Vamos a estar analizando todo esto que implica además el clima que va generando, sobre todo que después de la primaria, se supone que esos son los acuerdos, todos los partidos tendrán que apoyar a quien resulte ganador o ganadora. Pero ahora nos vamos a concentrar en lo que sigue ocurriendo en la escalada de este conflicto entre Irán e Israel, y también la posición de Estados Unidos, porque Donald Trump dijo en un mensaje en sus redes sociales que la rendición de Irán debe ser incondicional, y lo escribió además con mayúsculas. ¿Intervendrá Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando? Se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado. Él es máster en Relaciones Internacionales, cientista político, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Guido Larsson. Guido, gracias por estar con nosotros esta mañana. No, gracias a usted por la invitación, un gusto conversar contigo. Guido, quería preguntarte, ¿en qué momento se encuentra este conflicto entre Israel e Irán? ¿Cómo lo estás viendo? Estoy viendo con mucha preocupación, creo que estamos en un punto de inflexión respecto particularmente a la decisión que podría tomar los Estados Unidos. Mi impresión es que Estados Unidos hoy día se encuentra dividido respecto a cuál es la trayectoria que debiera tomar. Al menos el círculo de Trump ha manifestado esa división abiertamente. Hay un sector, creo yo que liderado por el senador Lindsey Graham, que tiene mucha pretensión de entrar directamente en el conflicto, incluso de tener soldados en terreno en Irán. Y hay otra porción tal vez dentro del trumpismo que, apelando a la promesa que el propio Trump hizo en campaña, se niega a la posibilidad de una participación, tomando en consideración sobre todo las intervenciones que Estados Unidos ya realizó en la región, en Afganistán, en Irak y en lo demás. Creo que Trump está en esa disyuntiva. No es improbable de que asista al menos indirectamente a Israel en base a insumos militares, en base a tecnología que Israel lo requiere, pero al menos tengo dudas respecto de que tomará la decisión de una intervención directa. Sin embargo, el escenario está ahí, es una posibilidad, pero yo creo que si esa posibilidad se concretiza, finalmente traerá como consecuencia una enorme inestabilidad en la región, con consecuencias completamente impredecibles, extraordinariamente peligrosas. Y si tomamos como referencia lo que ocurrió en Irak, diría yo de que una intervención directa sobre Irán es multiplicar lo que ocurrió en Irak por 10. Vamos a ese punto. ¿Qué podría significar ese Irán por 10, pero Irak por 10? Pero veamos ahora, bajo el actual escenario geopolítico del mundo, ¿cómo podría ser hoy día ese escenario verse más potenciado, como te digo? Bueno, hay que tomar en consideración de que ya el planeta está sometido a enorme grado de presión por la serie de conflictos que están en marcha de manera simultánea. Es decir, no solamente acá estamos hablando de Gaza, del Líbano, de Yemen, ahora posiblemente de Irán, también el conflicto de la Federación Rusa contra Ucrania, las tensiones en Asia, etcétera. Entonces, es una matriz enormemente complicada que mantiene a los mercados con enorme imprevisibilidad, que eleva el costo de los commodities,
uncertainty, que inhibe finalmente proyecciones de mediano y largo plazo, básicamente por la incertidumbre, que además está rodeado con todo el tema arancelario, ¿no es cierto?, que tú recordarás el Sí. relativo de Donald Trump. Ahora, en ese contexto, mi impresión es que tenemos un país, Irán, con 90 millones de habitantes, es un país que es multiétnico, es un país que tiene minorías que han tensionado con el estándar ideológico del régimen, particularmente la minoría kurda y también algunas minorías sunitas. Irán es el país de mayor representación chiita dentro de esta división sunita y chiita dentro del Islam, y es además un país que tiene una geografía extraordinariamente compleja. Entonces, cuando uno imagina una intervención norteamericana en dicho país y uno compara ese escenario con lo que ocurrió en Afganistán, con lo que ocurrió en Irak, con lo que ocurrió en Libia, con lo que ha ocurrido en Egipto, con lo que está ocurriendo en Gaza, bueno, uno simplemente queda con la idea de que una intervención sería una hecatombe de carácter regional. Irán, por lo demás, controla el estrecho de Hormuz, por el cual circula 20 millones de barriles de petróleo al día, un quinto de la producción total, y que es además camino de entrada al comercio entre Asia y esa zona de Medio Oriente. Entonces estamos hablando realmente de un escenario extraordinariamente peligroso, es de esperar que primen las cabezas frías. El ministro de Relaciones Exteriores iraní ha dado señal de que estaría dispuesto a conversar un cese al fuego, pero hoy día no parecen estar dadas las condiciones para pensar en aquello, y creo yo que depende fundamentalmente de Washington si esto tiende a nivelarse, equilibrarse y disminuir, o bien si la escalada, que hasta el momento ha sido una escalada cuantitativa, pasa a ser una escalada cualitativa y por ende de otra naturaleza más peligrosa aún. Claro, mira, leía hoy día que el New York Times señala que las milicias pro-iraníes en Irak y Siria probablemente intentarían atacar las bases estadounidenses en esos países. Si eso ocurre, ¿es inevitable la intervención de Estados Unidos? Es posible, pero siempre cabe operacionalizar lo que vamos a entender por intervención, porque Ujú. intervención opera en una suerte de espectro, ¿no? Entonces, un modo de intervención es donde Estados Unidos apoya con insumos y tecnología a Israel. Ese, digamos, es la intervención mínima. La intervención maximalista es tropas en terreno. Ahora, a lo largo de todo ese espectro, evidentemente hay diferenciaciones. Entonces, uno podría imaginar, por ejemplo, cazas norteamericanos realizando ataques sobre blancos iraníes, particularmente sus sistemas antiaéreos y de otro tipo. Pero mi impresión es que si es que se llega al punto que sugiere la pregunta, efectivamente Estados Unidos tendría muchos más incentivos para actuar. Ahora, yo escuchaba con atención la mención que hacías a las Ujú. publicaciones de redes sociales del presidente Trump. Ahora, en ese contexto, también hay una alternativa, es que el mismo presidente Trump esté preparando a la opinión pública para una trayectoria que él ya tiene decidido. Nada de esto, obviamente, los analistas lo saben, estamos simplemente especulando, pero un escenario es donde este tipo de publicaciones están anticipando una decisión que ya se ha tomado. El propio el propio secretario de Defensa, Pete Hegseth, ya anticipó de que hay recursos militares que están en caminos a la zona. Entonces también se está configurando un escenario donde la probabilidad de esta intervención, una vez más, esta intervención que tiene este espectro de Claro. diferenciación, tanto cuantitativa como cualitativa, pueda efectivamente ocurrir. Claro, vamos al fondo de lo que acá está en juego, porque uno se preguntaba, evidentemente, por qué tenía que abrir otro flanco Israel después de todo lo que ya ha ocurrido solamente pensando en la franja de Gaza. Y siempre el argumento que ha dado Israel es que lo que Irán pretende, y lo ha dicho, es barrer de la faz de la tierra a Irán, perdón, a Israel. Y por eso desarrolla secretamente armas nucleares, cuestión que ha negado Irán y que solamente es para fines pacíficos. Eso, porque yo le preguntaba el otro día a un analista, ¿a quién le creemos? Que efectivamente eso es lo que va o está en la mira, ¿no es cierto?, de Irán. Efectivamente, la excusa está ligada al programa nuclear iraní. Si uno lee el informe que aparece el día jueves en la noche sobre la Agencia de Energía Atómica, la Agencia de Energía Atómica dice de que Irán ha proseguido un proceso de enriquecimiento de uranio
pero no ha encontrado evidencia de que ese enriquecimiento tenga en este momento un uso de carácter militar. Ahora, si uno va a la historia, llevamos aproximadamente 30 años, tal vez más, donde rutinariamente se dice de que Irán está a pocas semanas o pocos meses o Claro. pocos años de conseguir un arma nuclear. Desde una perspectiva de análisis racional, si es que ese fuese el caso, ese caso a ¿Ya? mi modo de ver al menos es completamente racional. Ahora, ¿por qué es racional? ¿Por qué lo estimo así? Porque Irán entiende de que es un método de disuasión extremo en una zona, en una región, en donde no solamente cuenta como adversario con Israel, sino que desde, bueno, hasta antes de octubre del año 2023, es decir, hasta antes del ataque de Hamas sobre Israel, Claro. la situación de relación bilateral con Arabia Saudita estaba extraordinariamente deteriorada. Y por ende, entonces, creo yo que Irán observa con atención los ejemplos, por ejemplo, de Corea del Norte. Corea del Norte que tuvo también un programa nuclear inicialmente con fines pacíficos, pero que luego militarizó. Y cuando consigue el arma nuclear, Corea del Norte, su seguridad se incrementa y la estabilidad del régimen se hace más calcificada aún. Al mismo tiempo, reconoce de que cuando Irak deja fuera su programa nuclear, Hussein cae y es ejecutado. Y cuando Gaddafi deja también fuera su programa nuclear, cae, colapsa el régimen y también es ejecutado. Entonces, desde el punto de vista de los incentivos para Irán, creo yo que tiene muchos incentivos para intentar conseguir un arma atómica. Creo que esa arma atómica disuadiría a los adversarios de Irán y me parece de que cabe distinguir evidentemente la retórica de lo que Irán estrictamente hablando puede hacer. Solamente te voy a poner un caso que no tiene que ver ¿Ya? con lo nuclear, pero creo que es interesante analizarlo. Cuando Estados Unidos asesina al general Soleimani hace algunos años atrás, un general que tenía enorme grado de poder en Irán y que era muy reconocido al menos por la opinión pública iraní, el propio Ayatollah dice caerá sobre Estados Unidos fundamentalmente las penas del infierno. Bueno, ¿Ya? nada ocurrió. Entonces, creo yo que también acá hay un juego comunicacional que tal vez está apuntando incluso a la propia audiencia interna iraní, en términos de que no puede mostrar debilidad frente a su adversario histórico. Con esto no quiero negar, por cierto, toda la serie de cuestionamientos que existen sobre el carácter que tiene el régimen. Eso creo yo que es universalmente reconocido, pero me parece de que ahí se encuentran los incentivos y por el lado de Israel el hecho está en que, bueno, si Irán se entiende como un nodo estratégico que lo conecta con Siria, con Hezbollah, con Hamas, con Yemen, bueno, ese nodo está completamente debilitado. Hezbollah prácticamente ha sido derrotado, Hamas hoy día es inexistente como una fuerza político-militar, Yemen no tiene la suficiente capacidad, el régimen de Bashar al-Assad en Siria ha caído, y por ende desde el punto de vista de Israel, Irán se encontraba suficientemente debilitado para entregar, abrir una ventana de oportunidad para eventualmente evitar esa trayectoria que, de acuerdo a Israel, lo llevaría a la adquisición de un arma atómica, en un contexto donde, por lo demás, Estados Unidos se encontraba en plenas negociaciones con Irán y, por lo tanto, es también una forma de desanclar ese intento de acercamiento que para Israel siempre es muy complicado. Ya, pero entonces, ¿por qué ataca? Si tú dices que todo está bajo esas condiciones en que no parece posible que Irán pudiera tener una posición distinta a la que tú has descrito, ¿no? ¿Por qué ataca Israel en definitiva? Bueno, porque Netanyahu lo ha dicho. Yo creo que dentro de el intento de degradar la fuerza de Irán también se encuentra la pretensión política, que es llevar al régimen a un colapso y eventualmente remover el régimen de los ayatolás, transformándolo por otra cosa. Ahora, eso creo yo que es lo que debe mirarse con más atención y más preocupación, porque independientemente del carácter que tenga el régimen, ¿Ya? que es autoritario, que se viola los derechos humanos, etcétera, entrega un grado variable de estabilidad. Y ya hemos observado qué es lo que ocurre cuando se remueve a un sujeto que entrega cierto grado de estabilidad y se genera un vacío de poder. Ese vacío de poder Claro. creo yo que llevaría a Irán a su fragmentación, a su inestabilidad, a la posibilidad de incrementar el conflicto civil interno y a las esquirlas que ese tipo de procesos genera en la región. O sea, estaría, digamos, produciéndose un efecto completamente contrario a lo que persigue Israel, en definitiva. Si es que uno toma como referencia lo que ocurrió en el último tiempo, sí. Ahora, nadie obviamente puede avisorar el futuro, pero la pregunta es, ¿quién podría llenar
Claro. el vacío de poder que hoy día tiene Khamenei. Se ha hablado, por ejemplo, del hijo del Shah Pahlavi, que hoy día se encuentra exiliado en los Estados Unidos, ha aparecido en los medios de comunicación, pero Pahlavi no lo conoce nadie, digamos, en Irán. No cuenta con la legitimidad, no cuenta tampoco con las redes y con el poder que le permitiría eventualmente reemplazar al ayatollah. Y si uno observa los intentos de transformación del régimen de los últimos 30 años, yo pediría que alguien me dé un ejemplo donde esos intentos han resultado ser exitosos, es decir, donde se transita de un régimen autoritario a uno distinto y donde se entrega estabilidad a largo plazo. Yo creo que cuesta encontrar ejemplos de esa naturaleza. Guido, pero lo que sostiene los servicios secretos israelíes es que efectivamente, dicen ellos, Irán está preparando las armas nucleares. Y ahí está el punto porque hay una zona que ellos no pueden intervenir, que Israel no puede intervenir, que es lo que pasa en los búnkers, ¿no? Y ahí se señala que solo Estados Unidos tiene las armas para poder atacar precisamente esas instalaciones. Si eso ocurre de nuevo, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué llevaría a Estados Unidos a darle todo su poder tecnológico, armamentístico, para atacar justamente ese punto neurálgico de Irán? Bueno, deben ocurrir varias cosas. Uno, Estados Unidos debe ser persuadido de que el enriquecimiento uranio iraní efectivamente tiene un vector de militarización. Eh, Acá hay que tener mucho, creo yo, cuidado en términos de que la información en un conflicto es también una dimensión de la guerra. Entonces, creo yo que hay que mirar con cierto grado de cautela las afirmaciones que realiza tanto el gobierno de Irán, que creo yo que ha tenido cierto grado de éxito en calificar sus operaciones contra Israel de forma más exitosa de lo que son realmente, como lo que está ocurriendo con Irán, que una y otra vez menciona de que Irán está pronto a conseguir un arma atómica. La verdad es que nadie lo sabe. La propia Agencia de Energía Atómica muestra sospecha respecto de que ese sea el tránsito. Pero digamos que eso es así. Digamos que efectivamente hay evidencia material de que Irán está enriqueciendo uranio con la finalidad militar. Si ese es el caso, bueno, creo yo que Estados Unidos tendría enorme grado de incentivo para actuar. No podría permitir de que un actor adicional dentro de Medio Oriente consiga un arma nuclear, porque efectivamente pondría en riesgo la hegemonía de poder que hoy día tiene Israel sobre la zona. Probablemente gatillaría una guerra armamentística en la región. Si Irán consigue un arma nuclear, probablemente Arabia Saudita consideraría de que es necesario proseguir ese camino adicional. Y no hay que olvidar de que Irán, si bien tiene los nodos debilitados, sigue teniendo un grado de influencia significativa sobre Hezbollah y sobre Hamas. Y eso obviamente torna el escenario estratégico con mucha preocupación. Entonces, si Estados Unidos es persuadido, es posible imaginar de que le entregue la tecnología necesaria para atacar aquellas plantas de enriquecimiento que hoy día se encuentran bajo la superficie. Ahora, el rol que tiene China, porque China ha acusado a Estados Unidos de estar y a Trump de estar provocando una situación o polarizando una situación en extremos. ¿Qué rol podría jugar en ese sentido este país? Bueno, China podría movilizar la enorme cantidad de recursos que cuenta si uno va a los principales aliados comerciales de China en la región. China está top 5 tanto a nivel exportador como a nivel importador, por lo tanto, incluyendo, por cierto, Israel. Por lo tanto, también China tiene capital, llamémoslo así, para articular potencialmente un intento de acercamiento y de cese al fuego. Sin embargo, creo que China también mira a largo plazo, es decir, China está entendiendo de que este tipo de decisiones que está tomando los Estados Unidos fomentan la debilidad de su poder hegemónico. Es decir, acá también hay que entender de que, mirado en abstracto e históricamente, Estados Unidos está compitiendo con China, pero mi impresión es que su poder está decayendo, no está incrementándose. Y en ese contexto, me parece a mí de que China mantiene tal vez su actuación a nivel diplomático, porque su último objetivo es reemplazar a los Estados Unidos como poder hegemónico mundial. Y si entonces lo que está ocurriendo en Medio Oriente contribuye a ese objetivo, es muy posible de que China se mantenga al margen, haga llamados de carácter diplomático a el cese al fuego, pero no
tome una acción más proactiva dada las circunstancias. Claro, ahora, tú decías, si esto escala, se vuelve extremadamente peligroso para el mundo. Veamos un poco esos escenarios que pueden ser súper distópicos, pero que efectivamente hay que analizarlos con toda su crudeza. ¿Qué pasa si esto sigue escalando? Ya estaríamos hablando digamos, de una intervención bélica que podría tener alcances de Tercera Guerra Mundial, ¿o estamos todavía lejos de aquello? Bueno, es siempre un escenario donde un conflicto tiene efectos de contagio, hay que considerarlos con seriedad, independientemente de sus grados de probabilidad. Hoy día Israel no tiene ni la capacidad, ni creo yo la intención de entrar con fuerzas militares terrestres a Irán. No podría por lo demás hacerlo porque se encuentra a 2.300 kilómetros de distancia. Por eso estamos observando de que las operaciones militares son solamente por el aire. Ahora, el problema es que no existe ejemplo en la historia donde operaciones por el aire no solamente logren derribar un régimen, sino lograr de que haya reemplazo en las esferas del poder. Se requiere obviamente presencia en situ, en terreno, para manejar el resultado político. Y mi impresión es que eso es muy improbable, al menos dado el escenario hoy día. Pero si llega a serlo así, uno debiera observar presencia norteamericana de tropas, que es la que tiene la potestad, la capacidad, el poder, la cercanía geográfica para lograrlo. Y de ahí en más creo yo que estamos realmente en un escenario de fantasía, pero extraordinariamente peligroso. Uno puede imaginar intereses pakistaníes siendo afectados, intereses turcos muy importantes siendo afectados, Turquía siendo además miembro de la OTAN. Pero insisto en la primera parte de esta conversación, con un país de más de 90 millones de habitantes, multiétnico, dividido y con una geografía fundamentalmente impenetrable. Entonces, estamos hablando realmente de un escenario muy complicado si se llega a ser el caso. Bien, te quiero llevar a otro tema. Conversamos a esta hora con Guido Larsson, máster en Relaciones Internacionales y además docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Guido, hemos estado viendo todos los días situaciones muy dramáticas con respecto a lo que está pasando en Estados Unidos y el trato que se le ha dado, por ejemplo, a miembros del Parlamento demócratas, ¿no? Ayer, sin ir más lejos, nuevamente un senador demócrata que era esposado, tratado de manera muy violenta. Y leía también hoy día que esto se está convirtiendo en una constante. ¿Cómo estás viendo la crispación política en Estados Unidos? Una crispación cuya causa no es este gobierno, a mi modo de ver. La causa creo yo que puede rastrearse tal vez hacia una década atrás, en la cual uno empieza a observar empíricamente un distanciamiento de los partidos políticos entre sí, donde se rompen finalmente los vínculos de debate y de diálogo entre ellos, y donde Estados Unidos ha entrado en una suerte de digamos, reflexión respecto a lo que significa su propio carácter como nación. En ese contexto, Donald Trump ha sido bastante claro de que tiene una cierta idea enfocada en el pasado, de que hay elementos dentro de la sociedad estadounidense que cabe purgar, particularmente la inmigración ilegal, pero también una cierta visión estereotípica de lo que significa ser estadounidense. Y en ese contexto creo yo que han mirado con sospecha aquellos ciudadanos estadounidenses con ascendencia, por ejemplo, latina o de otra naturaleza. Y creo yo que eso conecta con lo que hemos estado observando en las últimas horas, donde una unidad particular, la unidad de aduana e inmigración, se llama Immigration and Customs Enforcement, ICE, como suele ser Claro. denominado, ha actuado con enorme grado de, no quiero decir violencia, pero sí con enorme grado de fuerza tal vez en la aplicación de la agenda trumpista, lo que ha llevado curiosamente a cosas como, por ejemplo, deportar a cárceles salvadoreñas a ciudadanos norteamericanos que tenían los papeles adecuadamente, ¿no es cierto?, con toda legalidad. Hay también entonces un elemento de carácter judicial, pero en un contexto de división, de polarización, de fragmentación, y donde, de hecho, si uno va, por ejemplo, a la última encuesta realizada por YouGov, 51% de los encuestados se oponen, 49% aprueba el modo en que Donald Trump ha llevado a cabo su política,
Y eso muestra, digamos, claramente esta división casi de mitad que tiene la política norteamericana. Creo yo que este es un proceso que se va a acelerar, que probablemente se va a profundizar y manifiesta lo que hemos estado conversando antes, Claro. es decir, es una señal no tanto de la fortaleza, sino de la debilidad estadounidense que se ha trasladado finalmente a una polarización interna. Claro, pero si tú te fijas, no solo este caso que yo te mencionaba, son muchos casos donde, bueno, tú lo agregas, ¿no? Respecto de los migrantes que tenían sus papeles al día, donde efectivamente el Estado de Derecho está completamente puesto en entredicho, o sea, no se están cumpliendo cuestiones esenciales de una democracia liberal. Se acerca Estados Unidos bajo esta administración hacia un sistema político iliberal. Creo que se están tomando algunos pasos para aquello. Me parece que los diques de contención siguen en pie, al menos si uno revisa la manera en que se han abordado este tipo de deportaciones. Las cortes judiciales de distintos estados han actuado. La misma Corte Suprema, de hecho, sacó una resolución obligando al retraslado de estos ciudadanos estadounidenses que fueron deportados ilegalmente. Y creo que eso mantiene al menos la posibilidad de que Estados Unidos siga, digamos, en esta trayectoria de casi 250 años de democracia, con debilidades, digamos, con fortalezas, pero democrático al fin y al cabo. Han habido muchos analistas dentro de los propios Estados Unidos que han levantado la alerta en términos de que Estados Unidos podría estar decayendo en autoritarismo creciente. De hecho, las protestas del fin de semana pasado eran protestas que se denominaron anti-King y hacían esta Claro. alusión a que están rechazando la suposición de una figura como la de Trump con crecientes atributos monárquicos, y esa es la razón por la cual toma ese nombre. Yo creo que es claro de que Trump tiene esta pretensión de muchas veces saltarse los procedimientos, de tomar decisiones ejecutivas. De hecho, no hay que olvidar, las deportaciones son de hecho una lectura bien antojadiza de la manera en que el poder ejecutivo toma su propio poder. Y eso lo ha enfrentado, por ejemplo, con el gobernador de California, Gavin Newsom, ¿no es cierto? Claro. Y hoy día eso se ha atendido a la judicialización. Si es que esto va a ser un camino de no retorno, no estoy en posición de poder avisorarlo, nadie creo yo que lo está, Claro. pero ciertamente si uno compara el estatus de la democracia estadounidense de hace 15 años atrás con ahora, claramente creo que esa democracia se ha debilitado. Claramente. Ahora la pregunta es, esta polarización que se ha ido generando y el factor que tú dices de su agenda, ¿no? El factor migratorio que lleva a estas protestas. ¿Tú observas la posibilidad de que el sentimiento anti-Trump crezca y se exprese en estas u otras manifestaciones? Yo creo que el sentimiento ha permanecido, pero lo que ha cambiado es el reflejo, si se quiere, de esa afectividad. Es decir, los demócratas que tuvieron una derrota estrepitosa en la presidencial, la verdad es que recién están recuperando cierta compostura y cierta capacidad de acción colectiva que había quedado completamente derrumbada desde noviembre del año pasado hasta ahora. Creo yo que si uno lo compara con el primer mandato de Trump, tú probablemente recordarás que Claro, ahí también sí. hubo toda una serie de protestas muy intensas que la verdad de las cosas que tuvieron un efecto paradójico. Por un lado, llevaron a que efectivamente los demócratas lograran confluir hacia una figura de unidad que lograse derrotar finalmente a Trump, pero por otro lado, y esto es muy interesante, calcificar la afectividad del trumpismo, que hoy día observa a los demócratas como adversarios, como enemigos, como teniendo una agenda que en alguna medida va en contra de lo que es el espíritu nacional estadounidense. Y me parece de que eso es realmente la discusión, es decir, una discusión donde vamos a observar protesta, pero el carácter de la protesta o la efectividad de la protesta es mucho más primitiva, si se quiere, es mucho más fisiológica de lo que hemos estado observando, debido a que lo que está en juego para demócratas y para republicanos es mucho más significativo. Ya, pues Guido Larsson, máster en Relaciones Internacionales, cientista político y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchísimas gracias por habernos aportado con tu análisis esta mañana. No, gracias, Mirna, que tengas una gran jornada. Gracias igualmente.
Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos a ir al corte y al regreso vamos a entrar de lleno en esta semana o estas últimas 2 semanas donde la campaña del oficialismo para las primarias del 29 de junio han ido poniéndose un poquito más color rojo o color hormiga, pero sobre todo vamos a hablar de las tensiones entre la candidata Jara y la candidata Toa, y lo vamos a hacer con el senador del Partido Comunista por la región de Coquimbo, Daniel Núñez. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el